Capítulo 3. La personalidad de Iwata. Entender por qué suceden las cosas. Entender por qué suceden las cosas es algo que me motiva de sobremanera. Necesito profundizar en cada cuestión, de lo contrario no me quedo satisfecho. En mi interior surge una voz que se hace preguntas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona opina de una manera u otra? ¿Por qué el mundo es como es? Por esa razón, siempre que soy testigo de algo que no comprendo, trazo mis propias hipótesis. A raíz de las hipótesis, de experimentar y de probar, puedo ver más allá, desde perspectivas que no me había planteado. Aprendí a ver el mundo de esta forma gracias a Shigesato Itoi, un visionario que siempre apunta al futuro. Por lo general, los proyectos que aprueba suelen volverse populares y convertirse en éxitos. Trabajando con él he visto cómo ocurría una y otra vez. Por eso a menudo le pregunto, ¿cómo sabías hace 6 meses que esto se haría popular? Él siempre respondía, no puedo predecir el futuro, simplemente soy consciente de los cambios del mundo. La primera vez que le escuché decir esto quise aprender a ser como él. Entonces comencé a hacer mis propias hipótesis y a ponerlas a prueba. Gracias a ello creo que puedo anticipar los cambios mejor que otras personas. Personalmente, más que aspirar a obtener un gran beneficio, mi mayor motivación es hacer feliz a las personas que me rodean. En mi sistema de valores, las personas que me rodean deben ser felices ante todo. Y para conseguirlo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Sin embargo, hacer lo correcto es más fácil de decir que de hacer. Hay muchos factores. Por ejemplo, es posible que anticipe que alguien está cometiendo un error, pero a menos que pueda asesorarle de una manera que pueda aceptar, comprender y encajar desde su punto de vista, mi consejo, acertado o no, no tendrá sentido. Mucha gente cree que sabe qué es lo correcto. Esto origina todo tipo de conflictos. Cuando dos personas que creen tener la razón no están de acuerdo, el diálogo se vuelve turbio. Cuando crees que tus intenciones son correctas, no contemplas que puedas estar equivocado. Si aceptar el punto de vista de la otra persona significa negar tus propias creencias, lo normal es negarse a cambiar de posición. Por eso, para que la comunicación entre dos partes fluya y sea eficaz, hay que comprometerse y poner de nuestra parte para ganarnos la comprensión y la simpatía del otro. Capacidad para encontrar recompensas. Hay momentos en los que nos proponemos una meta con entusiasmo y momentos en los que nos parece imposible continuar y decidimos dejarlo. Por ejemplo, todos hemos pensado alguna vez, debería aprender inglés. Pero nos frustramos cuando se trata de una meta muy ambiciosa y nos quedamos a la mitad del camino. Es en estos momentos cuando puedo entender si somos buenos para algo en particular. Hay algo importante en todo esto que descubrí como programador de videojuegos. Hay 2 tipos de videojuegos, aquellos que dejas inmediatamente o aquellos que los sigues jugando porque te enganchan. Para mí no tiene nada que ver con cómo de bien hecho esté el juego o su calidad de producción. En mi opinión, querer continuar o no depende de la variedad de posibilidades o las recompensas que podamos obtener al jugar, como en la vida misma. Al principio ponemos todo nuestro empeño en algo y una vez empleamos nuestro mayor esfuerzo, obtenemos una recompensa. Si la recompensa que obtiene el jugador compensa la energía, el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado, seguirá jugando. Por el contrario, si el resultado es decepcionante, acabará frustrado y dejándolo. La misma lógica se aplica tanto a los videojuegos como a que una persona quiera seguir estudiando inglés. Si invertimos energía, tiempo, esfuerzo o dinero, lo que recibimos por nuestra dedicación es nuestra recompensa, y tiene que valernos la pena para seguir. Por esta razón es más fácil mejorar en aquello que nos gusta o disfrutamos haciendo. Los artistas que hacen un dibujo sin que nadie se los pida, y de repente ven que otras personas se acercan a admirarlo y lo elogian, se sienten recompensados y felices por ello. A través de ese ciclo, el artista progresa. Poniéndome como ejemplo, al principio no sabía apenas nada de informática, pero aprender más y más acerca de todo lo que desconozco de este mundillo me motivaba y me parecía muy interesante. En general, cuando las personas encuentran algo que les motiva y les parece interesante, se vuelcan de lleno en ello y progresan. En mi opinión, el talento no se basa solo en obtener resultados, sino más bien en la emoción de descubrir lo que uno mismo puede llegar a lograr. Cuando alguien descubre su talento, pone en marcha ese ciclo de descubrimiento y recompensa. También es común que haya personas que, estando a punto de encontrar su recompensa, se rindan justo antes de lograrlo. En ese momento a veces tan solo necesitan escuchar, ¿por qué piensas eso? O ¿por qué no lo intentas unas cuantas veces más? Por parte de otra persona. De este modo se puede conseguir que vuelvan a motivarse. A veces funciona.
El instante en que comenzamos a sentir que las recompensas que obtenemos superan los esfuerzos que dedicamos, el estímulo es indescriptible. Incluso podemos llegar a pensar que hemos encontrado nuestra razón de ser, nuestro verdadero talento. Es gracias a estos ciclos que mejoramos nuestras habilidades. Un ciclo de recompensa nos conduce a otro, expandiendo nuestros horizontes y haciéndonos disfrutar de retos distintos. Algo en lo que pensamos que no éramos buenos. De pronto comenzamos a emocionarnos y poco a poco comenzamos a ser capaces de encontrar sus similitudes con aquello que nos gusta. Por ejemplo, en mi caso descubrí muchos puntos en común entre la programación y la gestión empresarial. A menos que seamos capaces de descubrir estos detalles, no ampliaremos nuestras habilidades ni superaremos nuestros propios límites. Cuando me concentraba exclusivamente en la programación, intenté leer libros sobre gestión y administración de empresas, pero como no era capaz de ver más allá, no podía retener lo que estaba leyendo ni comprenderlo en profundidad. Claro, memorizaba y acumulaba información, pero la información por sí misma no me daba una sensación de logro ni de satisfacción. Nada de lo que leí me emocionó lo suficiente como para ponerlo en práctica al día siguiente. En consecuencia, todo este estudio no fue nada gratificante. Si nos obligamos a estudiar cosas que no tienen relación con el mundo que nos rodea o con nuestras aspiraciones, no habrá forma de asimilarlo. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo, tiene mucho más sentido priorizar las cosas que realmente disfrutamos. Nuestras verdaderas inquietudes y deseos. La experiencia como programador aplicada a la gestión empresarial. La programación está basada en la pura e intransigente lógica, por lo que si hay alguna contradicción en el código, el programa no funcionará. Las máquinas no cometen errores, quienes las programan sí. En este caso, si el sistema no funciona, la culpa es del programador. Los programadores piensan que su lógica funciona a la primera cuando terminan de codificar un programa, pero esto no suele ocurrir. Aún así tienen fe en ello y presionan con confianza la tecla ejecutar para probarlo. El mundo de la programación está basado en la lógica, de modo que si algo no funciona, sin duda se trata de un error de programación. También aplico esto a la comunicación entre personas. Si no logro transmitir mi punto de vista, no culpo a la otra persona. Busco qué estoy haciendo mal por mi parte. Cuando la comunicación no funciona, culpar a los demás no ayuda. Decidí pensar que, si una persona no entiende mi mensaje, es porque no me estoy expresando de la forma adecuada. Ser programador me permite pensar de este modo, echándome la culpa a mí mismo en lugar de culpar al sistema. Siempre busco la forma de adaptarme a la persona con la que hablo para que me comprenda, porque si lo consigo, sé que me ganaré su respeto y su simpatía. Incluso en ese punto, si algo sale mal, sigo pensando que el problema parte de mí. Estoy seguro de que es gracias a mi experiencia como programador que me planteo las situaciones de esta forma. Hay muchos elementos de mi experiencia como programador que puedo aplicar a la gestión empresarial. Por ejemplo, la experiencia como programador ha sido muy útil para simplificar y resolver problemas complejos que se superponen entre sí. Analizar un problema consiste en descomponer sus elementos y hacer diferentes hipótesis de las causas que han podido provocarlo, de modo que un indicio pueda explicar por qué la cadena falla. Los programadores repiten continuamente el proceso de crear múltiples hipótesis y compararlas entre sí mentalmente cuando algo sale mal. Por eso estamos muy entrenados a la hora de enfrentarnos a problemas complejos. A lo largo de mi vida he experimentado mucho a base de prueba y error, y estoy seguro de haber hecho ese entrenamiento a diario. Decisiones rápidas y racionales. Cuando me enfrento a un nuevo reto y tengo que alcanzar una meta a la que parece imposible llegar por los medios convencionales, siempre trato de plantear otras opciones. ¿Hay algo mejor que pueda hacer? ¿Qué haría otra persona en mi lugar y mis circunstancias? Y esté o no conforme, si llego a la conclusión de que es razonable hacerlo y de que soy la persona adecuada para ello, doy un paso al frente y lo intento. Esto también forma parte de mi razonamiento de un programador. Mi carrera siempre ha girado en torno a si algo es razonable o no, antes que si me gusta o no, o si es o no complicado. Por poner un ejemplo sencillo, nunca he disfrutado dando discursos sobre un escenario en las presentaciones. Desde 2001 incluso tuve que hacerlo en inglés. Nunca viví en Estados Unidos, ni tampoco era muy bueno hablando inglés en secundaria. Pero me enfrenté a aquel reto porque creí que era mejor hacerlo yo mismo que pedirle a otra persona que lo hiciera por mí. Pensar así fue lo que me ayudó a hallar la resolución que necesitaba. Si tengo que hacer algo porque es mi responsabilidad, es mejor tomar una decisión firme y afrontarlo de manera positiva. Del mismo modo, también hay muchas otras cosas que no he hecho. Ha habido momentos en los que me he sentido preparado para afrontar ciertos desastres, pero también otros muchos en los que no, pero siempre haré lo que deba hacer.
Para los discursos en inglés sabía que alguien debía hacerlo por primera vez. Cuando pronuncié el primer discurso sobre el escenario, todavía no era presidente, y en aquel momento no era mi responsabilidad ni mucho menos. Sin embargo, se trataba de un gran evento en los Estados Unidos, y alguien tenía que hablar en nombre de Nintendo y transmitir su imagen y filosofía. Esto es algo que también podría haber hecho Shigeru Miyamoto, pero si lo hubiera hecho él, habría tenido que desperdiciar su valioso tiempo practicando el discurso para la presentación. Pensé que era mejor dejar que continuara trabajando en crear un juego interesante en lugar de hacerle perder el tiempo con algo así. De este modo no tuve más remedio que hacerlo yo mismo. Aquella fue mi decisión. Y lo que es más importante, aunque en aquel entonces supuso todo un reto, la determinación de verme obligado a hacerlo me condujo al triunfo personal de poder hacer algo que creía imposible para mí. Fue difícil, pero al mismo tiempo muy interesante y enriquecedor. Por eso creo que pude continuar haciendo cosas que no se me daban bien, como dar discursos en inglés. Los programadores nunca deberían decir no puedo hacerlo. Siempre he dicho que los programadores no deberían decir no puedo hacerlo. En el proceso de creación de un videojuego, si un programador dice eso es imposible, no solo se trunca la idea que nunca tomará forma, sino que también dificulta que surjan nuevas ideas. Si los programadores se conforman con programar en su zona de confort o lo que le es más sencillo, no se les ocurrirán nuevas ideas innovadoras que vayan más allá de los límites y rompan los moldes establecidos. Además, a través del proceso de prueba y error, ideas que parecen imposibles en un principio pueden acabar convirtiéndose en un rotundo éxito. Por eso los programadores no deberían decir no tan a la ligera. Esta es mi forma de pensar por naturaleza, pero siempre hay matices. Es cierto que si un programador dice no, se cierran las puertas de las posibilidades, pero al mismo tiempo las condiciones de desarrollo no son infinitas. La creación de videojuegos se lleva a cabo dentro de ciertos parámetros que son finitos. Por eso solo hay que decir no puedo a lo que realmente no se puede hacer. A veces, incluso si una idea puede hacerse realidad, es fundamental hacer un estudio previo adecuado y valorar. Puedo hacerlo, pero sacrifico esta característica a cambio. Puedo hacerlo, pero es incompatible con esto otro. Lo que quiero decir en este caso es que un programador no debe decir que no si realmente existe la más mínima posibilidad. Priorizar sin remordimientos. Cuando el objetivo es hacer felices a los demás, no importa cuán difícil sea el problema que surja, asumiré el reto y hallaremos juntos una solución. Shigesato Itoi bromeó una vez sobre esta faceta de mi personalidad y me dijo que tenía una enfermedad que me hacía demasiado generoso. Es cierto, cuando alguien está en apuros o tiene algún problema, quiere ayudarle a salir del paso. Cada vez que veo a alguien en esa situación, no puedo evitar involucrarme y pensar detenidamente en cómo le ayudaría. No creo que lo haga como favor a la otra persona, sino como algo que me interesa hacer por voluntad propia. No es cuestión de lástima o de compasión, es más bien que ser de ayuda me hace feliz. No se trata solo de mi filosofía personal, sino también de la gratificación que siento cuando consigo ayudar a otra persona a resolver sus problemas. Por supuesto, mi tiempo no es infinito y no tengo más remedio que decidir cuánto podré dedicarle a cada persona a solucionar sus problemas. Esto siempre es un dilema, especialmente desde la llegada del Internet, ya que desde entonces dejó de importar la distancia, el entorno o los espacios físicos, y el dilema se volvió todavía mayor. Cuando pensaba en qué podría hacer para lidiar con ello, finalmente llegué a la conclusión de que debía establecer restricciones de tiempo. Por ejemplo, hasta ahora, cuando estaba en Kioto, solo conocía y trataba con el personal de Kioto. Tan solo debía decidir a quién ayudar cada día según las necesidades, pero con la expansión de Internet es posible interactuar con personas de alrededor del mundo a diario y al instante. Internet también incentivó mis motivaciones. En el pasado, cuando alguien tenía algún problema en otro lugar, podía seguir con mi vida sin saber que necesitaba mi ayuda. Pero ahora puedo saber cuándo puedo serle útil a alguien en todo momento. Sin embargo, sigo teniendo el mismo tiempo limitado. En resumen, ahora se puede tratar y ayudar a otras personas sin importar dónde estén, pero no se puede interactuar diariamente con docenas o cientos de personas con problemas. Por esa razón, se ha vuelto muy difícil para mí decidir cómo aprovechar el tiempo para no arrepentirme al final del día. No se trata solo de tomarse en serio el trabajo, sino también de tratar de no desperdiciar el tiempo. Cada día pienso en hacia dónde dirigir mi limitado tiempo y mi energía de forma provechosa, lo que en ocasiones acaba haciéndome reflexionar sobre el sentido de mi nacimiento, lo que nací para hacer con este tiempo. En cualquier caso, tratar de abarcar demasiado no lleva a ninguna parte. Lo mismo ocurre con las empresas. Si abarcan demasiados frentes de trabajo, al final no pueden dar a los proyectos la atención y el mismo tiempo que merecen de forma individual.
Como resultado, los proyectos carecen de profundidad y pierden muchas posibilidades por el camino. La mejor apuesta, tanto a nivel personal como corporativo, es hacer un balance de las posibilidades y asignar prioridades para tratar de arrepentirse lo menos posible. Al fin y al cabo, el arrepentimiento es parte de la vida, pero es algo que todos preferimos evitar. Si pudiéramos evitar en la medida de lo posible, decir, y ojalá hubiese hecho las cosas de manera diferente, creo que todos seríamos mucho más felices. Fragmento de las palabras de Iwata. Tercera parte. Incluso en un entorno diferente al que vivo, continuaría siendo igual de curioso. Soy el tipo de persona que, si me dejan a mi suerte, siempre termino encontrando algo interesante que hacer con la ilusión de poder compartirlo con quienes me rodean. Y si les gusta, no podría ser más feliz. A veces pienso en que la gente pierde el tiempo preocupándose por problemas que nunca podrán resolverse, tan solo a base de preocupación. Si preocuparse fuese a resolver sus problemas, les diría que continuasen haciéndolo. Pero preocuparse cuando no les conduce a ninguna parte tan solo hace que se estanquen y no logren dar con las soluciones. Un empleado puede ser más joven que yo, con menos años en la empresa y menos experiencia, pero si puede escribir un programa más corto y rápido de procesar que el mío, no necesitará mi aprobación. Un programa que puede hacer lo mismo, pero siendo más corto y rápido, es extraordinario. No me importaría quitarme el sombrero ante la persona que lo escribió y aprender de su ejemplo. Si alguien puede hacer algo que yo no he conseguido independientemente de que me guste o no su personalidad, tendrá toda mi admiración por sus capacidades. ¿De eso se trata la imparcialidad? Imaginemos que estamos en un restaurante. Un cliente mira la comida que acaba de traer el camarero y le dice que es demasiada. ¿Qué es lo que le hace pensar así? Es posible que el problema no sea la cantidad de comida, sino que al cliente no le parece lo suficientemente apetecible. Si el problema radica en que la comida no es atractiva, hay que empezar por ponerle solución a ese punto. A simple vista, reducir la cantidad de comida podría parecer la solución fácil, pero no resuelve la esencia del problema. Cuando estoy realmente enganchado a algo, trato de averiguar qué fue lo que me enganchó para poder así aplicarlo a mis futuros proyectos y despertar el interés de otros jugadores. En un trabajo, las labores del día a día se dividen entre tareas que solo los seres humanos pueden hacer y tareas que una máquina podría hacer en ese lugar. Es por eso que estoy interesado, desde hace algún tiempo, en automatizar las tareas más simples que pueda encargar a las máquinas. Siempre me ha aburrido el trabajo servil. Como ser humano quiero divertirme y concentrar mis esfuerzos en las cosas que disfruto. No puedo imaginarme pasando todos y cada uno de mis días haciendo las mismas tareas de esclavo una y otra vez, y por eso tampoco me gusta que otras personas tengan que hacer esa clase de trabajo. Crear videojuegos que todas las personas puedan disfrutar independientemente de su edad, género o gustos, es para mí la misión que llevo a cabo en Nintendo. Tiene puntos en común con ideas como, cuanto más simple sea la funcionalidad, mejor. Un videojuego debe ser fácil de usar para cualquiera. Cuando a un cliente se le presentan demasiadas opciones, se confunde. También esta era la filosofía corporativa de Steve Jobs en Apple. Bien, es cierto que Apple se especializa en tecnología de punta mientras que Nintendo lo hace en entretenimiento, y esto diferencia nuestras prioridades. Por mi parte, yo elegiría hacer un producto más resistente en lugar de hacerlo 0,5 milímetros más delgado. Y no creo que Apple someta sus iPods a pruebas de resistencia dejándolos caer desde lo alto de la cesta de una bicicleta. Si Apple y Nintendo tienen algo en común es que tratan de aumentar sus clientes en base a la simplicidad de sus productos. Cada vez tratamos de que sean más simples, pero tenemos diferencias en cuanto a nuestras prioridades. Cuando doy un discurso o una conferencia, preparo todas mis notas yo mismo, incluso para las presentaciones. No me siento satisfecho a menos que lo haga de este modo.